Hey, ¿qué hay, conocedores del mundo culinario? Sean bienvenidos a su programa La Camotiza. Yo soy Sergio Novelo y en los próximos minutos estaré con ustedes. Y como siempre estoy en compañía de dos grandes de la cocina, el chef Cristian Bravo y el chef Willy Tiburcio. ¿Cómo están, chef? Pues todo muy bien aquí en Mérida con muchísimo calor, pero siempre dispuestos a vivir la camotiza. Hola, buenas noches. Muy bien, muy contentos de estar en otro programa con ustedes, muy contentos con el invitado que vamos a tener el día de hoy. Y así es, con muchísimo calor aquí en Mérida, pero bueno, aguantando. Desde Mérida nos movemos hasta la Ciudad de México. Tenemos invitados, es empresario, es chef, es docente, es antropólogo, es investigador, amante de la gastronomía, el señor chef Héctor Gil. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias de estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y con un placer de verlos en La Camotiza. Todos, gracias por la invitación, Cristian, Sergio, gracias por la invitación. Bueno, pues les platico un poco de lo que estamos haciendo el día de hoy. Estoy al frente de un concepto que se llama Candelilla, que es el anti-restaurante. Es un concepto que ya tiene pues 4 añitos de andar aquí en la Ciudad de México, en el país de Coapa, hasta el sur de la ciudad, nuestra hermana república y bella república. Bueno, pues Candelilla es un antirrestaurante. ¿Qué quiere decir esto? Es un espacio escondido, es una sola mesa de un cierto número de invitados en donde vamos a viajar a través de una auténtica máquina del tiempo. Nosotros tenemos una especie de audionovela en la que uno, a través de un antifaz, pues va imaginando una historia que transcurre a través de 5 capítulos, siempre sobre México, y esta historia cambia cada 3 meses completamente, ya se borra todo lo que ha pasado antes, nunca vuelve, y llevamos ya con la nueva temporada que se estrena el viernes 7 de mayo, ya llevamos 30 diferentes viajes por el tiempo a través de México y sus sabores, su gastronomía, sus tradiciones, pero sobre todo la pasión de su gente y de los mexicanos. Entonces, en este espacio hacemos a la gente viajar auténticamente. No solamente es un tema gastronómico, es un tema antropológico, histórico. La gente además se va con mucho aprendizaje, disfruta mucho la experiencia porque es muy interactiva. Se generan mesas muy interesantes, la gente que viene le gusta comer bien, le gusta disfrutarlo y además de todo, pues es un espacio en donde tenemos una difusión importante a los proveedores y productores mexicanos de diferentes tipos de productos. Hemos trabajado ya con casi 350 productores a lo largo de todo este tiempo, dándoles difusión, explicándole a la gente los productos y las elaboraciones que hace cada uno de estos perfiles, de estas historias. Y gracias a esta labor que hacemos en el antirrestaurante, pues al día de hoy ya tenemos más de 1,300 recetas hechas en toda esta historia, recopilando más de 350 técnicas verdaderamente mexicanas a lo largo y ancho del territorio y sobre todo de nuestra historia culinaria que es muy, muy vieja. Entonces, bueno, pues esto es Candelilla, un espacio en donde hacemos esta magia de viajar en el tiempo a través de México. Y déjenme agregar, compañeros, Cristian, perdón, esa experiencia me ha tocado vivirla y es una experiencia de verdad fenomenal. El tema del antifaz, el tema de la historia que te cuentan durante la cena, es una experiencia de verdad única y vale la pena vivirla, ¿no? Cristian. Oye, Héctor, mira, la verdad que todo lo que nos cuentas se oye increíble. No sé si nos puedas ayudar con tus redes sociales, en dónde podemos buscar más información de tu restaurante, porque sin duda estas son experiencias que a veces somos tan ignorantes y a veces nos dejamos llevar por cosas tan pretenciosas que lo básico que es el conocimiento de la cocina mexicana llevada por medio de una experiencia como tú nos las estás compartiendo, pues suena excepcional y tengo envidia de nuestro productor porque ya vivió la experiencia, ya la vivió Sergio y a mí me encantaría pues vivirla, ¿no? Por favor, Sí. cuando quieran venir a Coapa, invitadísimos, con muchísimo gusto. Aquí está
la casa suya justamente se llama Candelilla porque estamos en la calle de Candelilla. Sí, y de Entonces, verdad, Héctor, que la forma en la que lo transmites, la forma en la que lo cuentas, la forma en la que hablas de la historia, de la gastronomía, de cómo puedes contar esta historia, pues sí, esta historia, valga la redundancia, de una cultura a través de los platos, a través de toda este montaje que se prepara con un poco de magia. Es maravilloso y dan muchas ganas de estar ahí, de vivirlo, de vivir esa experiencia. Entonces, pues sí, sin duda es una parada que se tiene que hacer cuando se ande por aquellos lugares. claro que sí, con muchísimo gusto de recibirles. Y esto que hacemos tiene muchísimo que ver con lo que decía Sergio de la tradición. Antes de pasar al tema propiamente de la tradición, quiero hacer una pequeña acotación súper importante. Antes, es una especie de disclaimer, digamos, ¿no? Sobre el tema que vamos a tocar, porque gracias a lo que hace Candelilla, he tenido la suerte de convivir con muchísimos profesionales de diferentes ramas, ¿no? O sea, cocineros, enólogos, productores, cerveceros, queseros, gente que hace artesanías, gente que es antropóloga de la comensalidad, ¿no? Gente que es antropóloga histórica, ¿no? Gente que son historiadores, gente que son curadores de documentos antiguos, que tengo que ver con gente del Archivo de la Nación. O sea, a través de este camino he podido compartir, bueno, mercadólogos, ¿no? Marketing digital, en fin, ¿no? Toda clase de disciplinas a las que se enfrenta un proveedor, un emprendedor, pero mucho más que un emprendedor, creo que una persona que tiene curiosidad sobre la gastronomía mexicana. Es decir, si hay alguien que le da curiosidad a este tema, tendrá definitivamente que tener que ver con estas disciplinas. Y lo que quería decir al respecto es que todo el mundo es muy sensible con las definiciones, ¿no? De repente, si una persona se atreve a definir un término, van a salir los partidarios, van a salir los que están en contra, van a salir los que piensan que eres muy corto o que eres muy amplio en lo que estás diciendo. Entonces, quiero hacer un disclaimer y decirles que vamos a hablar de la tradición, pero desde mi muy particular opinión o desde mi muy particular punto de vista, con la poca o mucha experiencia que he podido hacer a través de este tiempo en el proyecto. Porque ya me ha pasado, ¿no? Que de repente el antropólogo escucha y dice, no, a ver, académicamente tradición es otra cosa. Ok, de acuerdo, pero lo vamos a abordar un poquito desde el punto de vista del gremio de los cocineros, porque estamos en la camotiza, ¿no? Exactamente. Héctor, cuéntanos también un poquito cómo es que desarrollas tu concepto, porque en verdad que se escucha súper interesante y me encantaría que antes de que empecemos con el tema que nos interesa, bueno, no es que todo nos interesa, pero ¿cómo nace la creación de tu concepto? Claro que sí. No sé si de repente me escuchan o me pierdo, me dicen, si me escuchan. Ahorita estás bien, ahorita estás bien. Perfectamente. Ah, súper bien. Genial. Miren, para empezar es la cosa más divertida que existe. De verdad, no es porque lo diga yo, es divertidísimo. Les voy a contar cómo funciona. Nosotros tenemos un equipo creativo. Entonces somos 3 personas. Aquí hay una persona que tiene el conocimiento gastronómico, que vengo a ser yo. Hay otra persona que tiene el conocimiento audiovisual, ¿no? que es nuestro productor, vamos a decir, de audio. Y hay otra persona que es periodista y es editora de revistas de estilo de vida, ¿no? Entonces, estos 3 perfiles nos juntamos para transformar una historia que merece ser contada en una audionovela de 5 capítulos. Entonces, suena fácil, pero es todo un reto hacer que algo que la gente no conoce se lo pueda imaginar y realmente pueda viajar usando un antifaz a través de ello. O creativo, hacemos como esta parte de la radionovela. Voy a ponerles el ejemplo de la temporada que estamos por empezar este viernes, ¿no? La historia se llama La caja de las mariposas y es conocer a Maximiliano de Habsburgo, pero como realmente es, quien realmente fue, con sus ñoñerías de coleccionar mariposas, con sus gustos nocturnos de ir a comerse tacos de adobo a la cocina. O sea, conocer realmente al ser humano que había detrás de un personaje acartonado de un libro de historia, ¿no?
Entonces decíamos, bueno, ¿desde qué ángulo podríamos hacer una historia para escuchar a Maximiliano, para entenderlo? Y llegamos a la idea de un viaje en el tiempo. Entonces es una chica de hoy, del día de hoy, que por azares del destino termina entrando a un cuarto que no debió haber entrado en el Museo del Castillo de Chapultepec y abre una caja de mariposas y sucede un viaje en el tiempo. Entonces es muy linda la historia porque es medio cómica en el sentido que se encuentra el mundo de un adolescente de 17 años con el mundo de un soberano de 33 años del siglo XIX. Entonces es un choque muy ríspido de culturas porque no se entienden uno con el otro, pero después se toman mucho cariño a través de los capítulos. Y con ese encuentro, con ese diálogo entre estos dos puntos de vista, vamos a conocer a Maximiliano. Y en su historia también nos va a narrar mucho del costumbrismo de la época. Y eso es algo que hacemos mucho en Candelilla, ¿no? Esta parte más humana, más de costumbres, más de tradiciones, más de lo que hacíamos los mexicanos en otros tiempos o incluso en tiempos modernos, pero en otras realidades que a lo mejor no conocemos. Entonces, una vez que ese equipo creativo desarrolla la novela, viene el proceso de la grabación y edición, ¿no? Hay que ahora transformarla en una cápsula de audio profesional. Entonces, hay que hacer la selección. Todos los actores de voz que estamos en Candelilla, nadie es profesional. Sin embargo, hacemos un trabajo pues con mucho cariño que ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, es increíble que, no sé, mi tía, por ejemplo, haga el mejor papel que he escuchado en mi vida de una cocinera tradicional, ¿no? O sea, gracias a este cariño que todo el mundo que se involucra en el proyecto le pone, el resultado es fantástico. Entonces, terminamos la edición del audio y una vez que está el audio, viene la parte que nos interesa a los cocineros, que es, bueno, ¿cómo transformo este audio en un platillo? Entonces, cada capítulo tiene que tener un platillo. Ese platillo tiene muchísimas reglas. Estoy seguro que a muchos de los cocineros que nos escuchen les va a sonar súper extraño nuestra forma de hacer comida. A ver, el cocinero normalmente, su quehacer cuando aprende cocina, sea de manera empírica o de manera académica, el quehacer es muy científico. Es decir, este plato necesita acidez, necesita estas texturas, necesita estos sabores, complementar quizás este color naranja con este color violeta porque hacen contraste. No sé, el cocinero piensa mucho de esta forma, es un pragmatismo. En Candelilla yo tengo un elemento que me es bien difícil, que se llama emoción. Es decir, el personaje está triste, está contento, le acaban de dar una noticia fatal, o sea, ¿qué pasó en el capítulo? Y lo tengo que traducir a qué va a comer, a qué está viviendo, ¿no? Para poner un buen ejemplo de esto, tuvimos una historia que se trató de un polizón que viajó de Manila a Acapulco en la nao de China, ¿no? O sea, imagínense este tiempo de la colonia, de los barcos que 9 meses navegaban a alta mar y quién sabe si llegas o no llegas al destino. Y bueno, esta dinámica. Entonces, claro que en el capítulo número 2 estamos ya 8 meses en alta mar y no tenemos nada que comer. Entonces, normal que cuando me quite el antifaz tengo un pan duro y viejo, lleno de moho y de gusanos, y al lado esta agua como chocolatosa de lo podrida que está, ¿no? Obviamente nada de esto es así, ¿no? Hay sabor dentro, pero la gente se sintió de repente así, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué haría yo si estuviera en esa situación? ¿Cómo hubiera vivido esto con el personaje? ¿Qué hubiera sentido si yo hubiera tenido estos 8 meses de hambre, ¿no? Entonces, es complicado hacer el plato porque no solamente es una representación gráfica, ¿no? O sea, sí, que se vea el pan seco. No. Además, cómo se cocina en la época, ¿no? Estamos ahora en el siglo XIX, el segundo imperio mexicano. Créanme que en este tiempo, si nos escuchan los cocineros, no existen microbrotes, ni hay flores, ni Thermomix, ni hay máquina al vacío, ni tampoco existe un montaje como el que hoy conocemos, ¿no? O sea, hay que entender la época, hay que tener conocimiento para decir, espera, en el castillo de Chapultepec, en los banquetes oficiales, había un servicio en donde el mozo llevaba la charola con el pescado entero y cada quien se tenía que servir. Entonces, si tú no eras ducho con el cuchareo como comensal, pues eras un naco, ¿no? Entonces, qué vergüenza que el mozo de atrás tuviera que servirte a ti y además que fueras general o militar. Bueno, era una vergüenza pública, ¿no?
Entonces, es muy importante, se dan cuenta que para construir comida en Candelilla necesito mucho conocimiento. O sea, necesito entender perfectamente esa época, ese contexto. Otra cosa, que las técnicas que uso sean de la época. O sea, estamos en el Claro. Segundo Imperio Mexicano, yo no puedo usar, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Yo no puedo usar una técnica, por ejemplo, de pan trenzado, porque no había panes trenzados en la época. Solamente había panes levados, o sea, con formas sencillas. En la época del Segundo Imperio, por ejemplo, yo no puedo usar una técnica, por ponerles una idea, no puedo usar una técnica del siglo XX como puede ser el estofado en un recipiente tapado, porque eso fue algo que en México se popularizó hasta los 40. Entonces, no, sí, el Segundo Imperio la gente no come así, ¿no? Déjenme agregar que cuando cociné en Candelilla no me dejaban usar licuadora porque no era de la época de la cena, entonces tuve que hacer todo en metate porque el señor Héctor Gil me obligó a usar metate porque no pude usar licuadora para mi cena ese día en Candelilla. Gracias Héctor, lo agradezco muchísimo esa experiencia. Entonces, imagínense a dónde va la loquera, que por ejemplo, para ponerles una idea de cómo funciona esto, en el menú, sin hacer spoiler, en el menú de este nueva experiencia, hay un bizcocho de la época que se llama Magnolia. Por increíble que piensen, hay repostería mexicana, ¿eh? La gente cree que no, pero hay repostería mexicana. El mundo no es Escoffier, ¿eh? Cocineros. Hay 40 Escoffiers en el mundo que han hecho también sus guías y que también han hecho sus técnicas. Entonces, una de estas ramificaciones fue hecha, curiosamente, por un chef húngaro que después se hizo mexicano, que se llama József Tudós, y fue el chef, por ejemplo, personal de Maximiliano, que después se quedó en México por azares, cuando lo fusilaron. Y este señor tradujo muchas recetas de repostería de tradición otomana a los ingredientes de México y a las técnicas de México. Y, por ejemplo, imagínense ustedes un bizcocho, todo el mundo conoce a la genoise francesa, todo el mundo piensa que eso es francés, pero ni tantito, ¿no? Y este concepto de ponerle grasa a un bizcocho, a un mamón, porque en realidad es un mamón, que es el bizcocho colonial, ese concepto de ponerle grasa, en México no pasó con mantequilla. La mantequilla en México, o sea, hasta la última década del siglo XIX, es como nadie usa mantequilla, por favor. Y él, en vez de usar mantequilla, usa la grasa del cacao. Te fuiste, Héctor. Con el metate caliente. Ya. ¿Me escuchan ahí? Ya. Con el metate Sí, ya. caliente transforma esta pasta y luego con esa mantequilla vamos a hacer esa construcción de bizcocho, ¿no? Entonces, lo interesante es que la gente se va con mucho aprendizaje porque se entera de una cultura culinaria que a lo mejor no conoce y que forma parte de su propio patrimonio. Dejaste mi cerebro así como en stand-by. Ya, tanta cosa, tanto conocimiento, tanta información en mi cerebro no lo procesa, Héctor. Ya, bye. Fíjate, Héctor, perdón, Sergio, que yo siempre digo que una de las razones por las que me gusta y me apasiona tanto la cocina es porque, o la gastronomía, es porque puede ser un análisis de la historia de las civilizaciones, de la historia de ciertas comunidades. O sea, cuando tú ves a través de sus platillos, te cuenta un poco la historia de ese lugar, de esa etnia, de ese país, de esa cultura, ¿sí? Y todo lo que nos has contado ahora, que igual estoy maravillado con tu proyecto, ejemplifica y materializa justamente esa parte que siempre digo que me apasiona y me gusta mucho de la cocina. Cómo se puede ver la historia de una civilización, cómo se puede ver la historia cultural de la humanidad a través de su comida, de sus platillos. Y de verdad que es maravilloso el proyecto que estás haciendo. Ya muero por estar ahí sentado. Y qué envidia, Sergio, de verdad. No, pues al contrario, será un verdadero placer y, bueno, ya no terminé el proceso, pero una vez que están definidos los platillos, que ya vieron, pues llevan su tiempo y su estudio
para realmente hacerlos en forma y que la gente se sienta en el segundo imperio cuando esté en la mesa. Una vez terminada esta etapa, después viene la tercera etapa, que es la decoración y ambientación, que también lleva todo un trabajal, porque imagínense que cada 3 meses esto es arte efímero, ¿no? O sea, hay que rehacer la escenografía, hay que construir todo. No solamente hablo de losa o de plaqueo, estas cosas que todo el mundo dice, el restaurante hay que poner losa y plaqueo. No, a ver, hay muchos otros elementos que juegan y en nuestro caso se llaman efectos 4D, es decir, mientras tú tienes el antifaz puesto, nosotros tenemos una gama de olores, de sonidos, de sensaciones que van acompañando la historia. El 4DX. Exacto. Si, por ejemplo... Pregunta. Sí. Tú cuando pruebas los platos, yo hablando como cliente, ¿tengo los ojos tapados? No. Okay. No. Los tienes tapados mientras viajas en el tiempo. Va. Mientras viajas en el tiempo, así, afirmándolo. Yo lo platico como comensal, lo cuento como comensal. La historia empieza, te ponen el antifaz y empiezan los efectos 4DX, por ejemplo. Que estoy en el mercado y hay demasiado humo. Y la gente de Héctor y ¿cómo se llaman? Los meseros ninjas. Ahí están atrás de ti tirándote humo. Que cayó agua y te tiran agua y tienes el antifaz. Cuando la historia termina, tú te quitas el antifaz y ya tienes el plato enfrente de ti. O sea, nunca te das cuenta cuándo se va y cuándo llega el plato. Pero es como que ya quítate el antifaz, como que lo quitas y el plato ya está frente de ti. O sea, nunca te das cuenta del servicio como tal, porque estás escuchando el humo, el agua, el fuego, el viento, los gritos, el mercado, bla, bla, bla. Entonces, cuando tú quitas el antifaz, ya está el plato servido. Entonces, cuando te lo vuelves a poner, pues ya hay otro plato servido. La temática está muy chida, la neta. Está bien pensada. Padrísimo. Además, ustedes, todos como cocineros, imaginemos la complejidad operativa. Eso es un tema muy interesante que se me hace que en Camotizo es un gran espacio para hablarlo, porque todos los cocineros estamos acostumbrados a una operación que está muy reglamentada por un comensal, ¿cierto? O sea, el comensal me dicta cuándo le sirvo, si voy al restaurante tradicional, el comensal me da la orden, yo la trabajo. Si es un banquete, el comensal dice, ya voy a pasar a la mesa, pasan y comemos. En Candelilla, todos los tiempos los llevo yo. Entonces, eso me pone un peso muy difícil, porque si yo sueno la campanita que te pongas el antifaz, tengo que contar 7 minutos exactos, porque es lo que va a durar el capítulo, y en 7 minutos todo el mundo tiene que estar servido, caliente, perfecto, con bebida, con todo. ¿Cuánta gente trabaja contigo? Del trabajo de efectos 4D y todo lo demás, ¿no? Y además, no puedo hacer ruido. No puedo hacer ruido en la cocina, nada, porque la gente está poniendo atención. Entonces montan en silencio, es un montaje muy en silencio. Nadie grita, nadie habla. De hecho, las mesas que tenemos para el montaje inoxidable tienen como una especie de espumita para que no se escuche nada. O sea, trabajar en Candelilla para mí, es como una cocina marciana. Es otra cosa. Oye, ¿cuánta gente trabaja contigo en cocina y en servicio? Ok, ahí les va quizás una de las aristas más bonitas del proyecto. En cocina son realmente 3 chicas. 2 de ellas tienen 22 años y una de ellas es un poco más mayor y ella es un poco nuestra experta en nixtamalización, maíz y demás. A ver, todos sabemos hacerlo, pero nos es muy bonito como tener a alguien que tenga esta historia con el producto, ¿no? Y esas 3 personas están en cocina y de vez en cuando mi madre también les echa un ojo ahí que todas las cosas vayan bien. Y en servicio estamos mi padre y yo. Es todo. ¿Cómo? Es familiar el negocio. Ahora estoy más sorprendido. No. Sí. O sea, yo me imaginé el staff de un circo ahí trabajando. O sea, vaya, me refiero a cuanto a toda la cantidad de personas que se utiliza para un montaje así de ese estilo, ¿no? O sea, me comentaban lo de la cocina, la rapidez con la que se tiene que trabajar, la sincronización, el silencio, el orden, ¿sí?
al mismo tiempo todos los efectos 4D y todo este rollo, y es increíble la cantidad de personas que están, de verdad. Sí, pues mira, te puedo decir, y eso es una prueba para mí de cómo son las cosas. Yo pienso que cuando hay cariño por hacer las cosas, o sea, cuando todos los 5, los 10, los 20, o sea, las personas que están en ese momento están compenetradas y tienen ganas de hacer que las personas viajen realmente y se sientan muy contentas, se logra, sucede, sí se puede. Y eso es algo que hemos batallado mucho para enseñar a los cocineros que han pasado por aquí, pues porque ha habido muchísima historia al respecto. Pero de repente es muy curioso, ¿no? El practicante que llega conmigo, por ejemplo, el chico que practica llega conmigo, el primer día me dice, ay, no manches, tanto relajo para 30 personas a la semana. O sea, eso es súper rápido. Ajá. Después de un mes que trabaja conmigo, me dice, por favor, ya no quiero venir tantas horas. Oye, ¿y qué cheque promedio tienes de venta de esta experiencia? La experiencia completa fíjense, se los voy a dar en gramos porque lo tengo en gramos. A la gente se lo digo en gramos. Son 950 gramos de comida y son 320 gramos de bebida, ¿no? O sea, eso más el servicio ya incluido, todo ya incluido por 1,200 pesos. Súper bien, ¿no? Bueno, digo, hasta suena 1,200 pesos por toda esta experiencia de alimentos y bebidas. Hasta creo que te deben, ¿no? Te deberían de pagar mucho más. Además, agréguenle que la bebida que sirven es cerveza Nobel, entonces ahí debería costar un poco más. Pues, Debería costar un poco más. Detalle, ¿no? Debería costar un poco más, pero bueno, hacemos lo que se puede, En mi punto de vista muy personal, con lo poco o mucho que se ha podido hacer en Candelilla, tradición gastronómica es ese conjunto de hábitos, lo voy a decir porque es la palabra para mí correcta, hábitos que a fuerza de repetirse, a fuerza de comunicarse, de pasar tanto en una tradición oral como en una tradición formal, se vuelven una costumbre, se vuelven una cotidianidad que a través del tiempo, a través del paso del tiempo, permea y se vuelve perenne. Esto es una tradición. Tradiciones gastronómicas no solamente existen dentro de la cocina, existen fuera de la cocina, existen en entornos familiares, en entornos comunitarios, en entornos de una ciudad completa, de una región completa. Y las influencias que van llegando a estas regiones van generando nuevos hábitos, mezclas de hábitos, y esas fusiones van a generar otras nuevas tradiciones. Ojo, la gastronomía es una evolución constante y un recambio de tradiciones. Por lo tanto, lo que hoy nos parece aberrante, lo que hoy nos parece impensable, dentro de 80 años va a llamarse tradicional. Entonces, hoy los dorilocos me parecen una cosa aberrante a mí, pero quizás a mis nietos, si los tengo, van a decirme, abuelo, ¿tú de qué estás hablando? Si son tradicionales, ¿no? Acaba de escribir la revista La historia de los dorilocos. Oye, qué buen punto el que tomas, Héctor. Eso es muy cierto, ¿no? El tema de va a ir evolucionando y al final cosas que nos parecen hoy súper raras, dentro de 30 años va a ser podrían ser una tradición, ¿no? Digo, lo mismo que pasó con el mestizaje en ciertos platillos, en todas las culturas en México, que seguramente parecían raras y hoy por hoy son tradicionales, ¿no? Eso es importante lo que dices, ¿no? Profesionales, amigos míos, ¿algo que quieran agregar del concepto de tradición gastronómica? Pues mira, a mí lo que me encanta de las tradiciones gastronómicas, creo que Héctor lo dijo, no lo puedo haber dicho mejor, ¿no? La mejor descripción de lo que es una tradición gastronómica. Por ejemplo, a mí me encanta
no ponerme con ojos de chef, sino ponerme con ojos de persona normal y de poder disfrutar de estas tradiciones culinarias y gastronómicas. Una tradición que estaba pensando y que me vino a la mente cuando empezamos a pensar en qué tema íbamos a hacer, era, por ejemplo, en el 3 de mayo, el Día de la Cruz, por ejemplo, en Puebla, una tradición gastronómica que está basada por la tradición de la cruz. En todas las construcciones dan envueltos, ¿no? Dan envueltos, que es una salsa de tomate con chile de árbol. Se licúa, luego se sofríen las tortillas y se le pone la salsa, se le pone lechuga, se le pone queso, cebolla y vas a las construcciones y los albañiles te invitan enchiladas. Ah, no. ¿Sale? Y eso está buenísimo, ¿no? Es un plato de muy bajo costo, son deliciosas, pero este back que tiene de que ya se vuelve una tradición y que está pensado que el 3 de mayo, pues en todas las construcciones que hay en Puebla, vas a poder probar las enchiladas. Y puedes ir a una, puedes ir a otra, y los albañiles te van a compartir con su dinero, porque ellos lo pagan, y te invitan tus enchiladitas, te invitan tu refresquito, y si bien te va tu pulque o tu chelita. Fantástico, ¿no? Increíble, increíble. Sí, yo creo que es muy hermoso hablar de este tema, de verdad, porque no solamente es muy cierto lo que dices, que lo que ahora se nos hace extraño, nuevo, en un momento va a ser una tradición. No solamente es eso, sino que es acumulativo. O sea, va a la par que la historia. Entonces, lo que para ti es tradición va a seguir siendo una tradición. Se va a seguir haciendo, se va a seguir haciendo con esa devoción y con esa fe. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el evento de Cumbre Tajín en Veracruz con las mujeres de humo. De verdad, fue maravilloso porque ellas son cocineras empíricas por completo y precisamente les llaman las mujeres de humo porque todo lo cocinan en leña. Y se dedican exclusivamente a hacer recetas totonacas. Y es increíble cómo cada receta, cada preparación tiene un porqué, tiene una razón de ser. Lo que le ponen todos los ingredientes que lleva cada receta tiene una razón de ser. Para ciertas ceremonias, para ciertos momentos del año, ¿sí? Inclusive para curarte, ¿sí? Y si no lo haces como dicen, como ellas lo acostumbran o como es su tradición, entonces lo estás haciendo mal, entonces le estás lanzando malas vibras a los alimentos, entonces eso te va a caer pesado, entonces ya no te va a salir, se va a encuatar, ¿sí? Yo tengo muy grabada una experiencia, iban unos chicos de otra escuela, no diré nombres, y empezaron a echar desmadre en la cocina principal, donde estaban, había una cocina, un nicho, donde se hacía la producción principal de todos los demás nichos, que se dividían por secciones de tipos de cocina. En algunos había brasas, en otro cocina con mal de barro y así. Entonces estaba la cocina principal y estábamos friendo unos molotes totonacos que no son iguales que los molotes de Veracruz, ni de los molotes de Puebla, ni los molotes de Oaxaca. Estos son unos molotitos rellenos de papa o de chicharrón. Ay, se me hizo agua la boca, como en forma de baloncito de fútbol americano. Estos molotitos hay que hacerles unos hoyitos, porque obviamente nosotros que lo estudiamos, lo entendemos, empieza a liberarse todos los líquidos adentro y en el momento en que llega a haber una rajadura o
o llega a entrar el aceite donde se está friendo, explota por el contacto del agua, de los líquidos con el aceite. Ellas le hacen los hoyitos con un tenedor o con un palito porque así se los enseñó su mamá, su abuela, su tatarabuela, porque es una tradición, porque es parte de la receta. No saben por qué. O sea, no saben la razón científica, vamos a decirlo así. Ellos lo hacen porque así se los enseñó la abuelita. Entonces, los chamacos estos estaban echando desmadre y le picaban con un tenedor, pero lo picaban solo por encimita. Entonces, no entraba el agujero hasta el centro donde se acumulan los líquidos y de repente empiezan a explotar los molotes a media camotiza y el aceite brincando por toda la cocina. La señora, la principal, que se llama Soledad, una maravillosa persona, los vetó de la cocina central a los cuates estos. Los vetó porque dijo que estaban lanzando malas vibras a los alimentos. A la madre. Entonces, todo esto nos habla muchísimo de las cosas y yo lo viví desde esta perspectiva, desde la perspectiva de lo amante de la cocina que soy y desde casa, que tengo una abuelita cocinera que me obliga a ponerle un chile ancho amarrado a mi olla de los tamales, ¿no? Entonces, y yo me río, pero una vez se me encuadraron los tamales y con la receta, las técnicas ancestrales de mi abuela se empezaron a hacer. Entonces, de verdad, es un tema maravilloso y lo que dices, no se puede complementar más la definición que das, como dice Cristian, no se puede, lo dijiste muy bien, no se puede complementar demasiado más que con estas experiencias que tenemos. Y bueno, ya que todos presumieron sus estados y sus tradiciones gastronómicas, yo creo que en Yucatán, Cristian no me va a dejar mentir, Willy, que ya son residentes, yo creo que la tradición gastronómica más importante de Yucatán es el Janalpichán, ¿no? A menos que tengan ustedes algo diferente que decir, el tema del pip, yo creo que el yucateco que le digas que no te gusta el pip, lo ofendes, de verdad, o sea, se siente mal y si le das en el estómago es peor que insultar a su mamá que le digas que no te gusta el pip, de verdad. Yo creo que es una de las tradiciones gastronómicas más importantes que tenemos en el sureste del país. ¿O tú qué opinas, Héctor? ¿Qué diferencia hay? Perdón, aprovechando esto y discúlpame, Héctor, hay algo que quería comentar con lo que dijiste, ¿no? Se va volviendo los nuevos platillos que se van creando, que se van influenciando de la tradición con lo nuevo, al final se van volviendo tradicionales y del PIB hay PIBs últimamente que han sacado, por ejemplo, de rellenos de Castacán, que es que no es tradicional, pero que cada vez ahora la gente los va consumiendo mucho más y efectivamente en unos 5 o 10 años ya va a ser el PIB de Castacán, va a ser uno de los más tradicionales, ¿no? Ese bola con Castacán, sí lo he escuchado. Lo mismo pasa, por ejemplo, ahora con la cocina yucateca, que a mí me tocó estar en los inicios de la cocina yucateca, cuando Roberto Solís era el pionero de la nueva cocina y que después llegaba yo de haber estado en Europa y empezamos a hacer como nuevos platillos y ahora uno de los platillos que han evolucionado a casi ser tradicionales, bueno, no tanto así, pero yo creo que va a llegar a ser, es como el ceviche negro, ¿no? Que cada vez más gente en más restaurantes usan el recado negro para hacer el ceviche y yo creo que en algún momento, espero escucharme dentro de unos 40 años y corroborar esta información, que va a llegar a ser algún platillo tradicional por el hecho de tener un contexto tan fuerte como es el recado negro y como es un ceviche y tener una parte de mar en Yucatán. Pues Chris, lo que le pasó al queso relleno, ¿no? Un queso holandés, que ya es un platillo tradicional en Yucatán, como es el queso relleno, que al final no es un queso que se produzca en Yucatán, que es un producto de exportación, que ya se volvió una tradición. Ya sabes que platillo yucateco tradicional, queso relleno, y no lo era, ¿no? No, el producto no lo era. Entonces, después ahora le das peso ahí lo que dice Héctor, ¿no? Perdón, y hablando del ceviche negro, sí, yo creo que en unos 30 años el tema del ceviche negro va a ser tradición. Yo conozco ya lugares en Cancún que lo sirven
y buenísimo, ¿no? Digo, creo que sí va a ser un producto que va a estar en tendencia en los próximos años. O sea, digo, Celebrando los 30 años de la camotiza, hablaremos del ceviche negro. Pero ¿sabes qué? Esto se va a descontrolar, digo, ya entrando un poquito más en todo esto que va evolucionando. México es tradicionalmente maravilloso, o sea, en sus tradiciones es maravilloso. En cada estado, porque yo igual tengo poco tiempo en Mérida, bueno, no igual que ellos, yo tengo poco tiempo en Mérida, y es venir a otro lugar de la República, o sea, es como si fueras a otro país, ¿sí? ya. Las cosas son completamente diferentes, los platillos son completamente diferentes, y es algo maravilloso de México. En cada estado, las tradiciones son diferentes. Y espérate, en cada zona del estado, las tradiciones son diferentes. No es lo mismo que se consume, hablando de Veracruz, en el norte, que es en la zona totonaca, que en el centro, que en el sur, en el norte del estado de Puebla, que en el sur, en todas las partes de Mérida, de Ciudad de México. Entonces tenemos una diversidad completamente desmesurada, que con todo este intercambio cultural, todo este movimiento de gente hacia otros lugares, se empieza a fusionar involuntariamente a veces, ¿sí? Se crean cosas como este ceviche negro, se crean cosas como el pastor de Recado Negro, que también anda por ahí dando vueltas. Y entonces, de repente, ya hay cosas que parecen nuevas, pero solamente es una mezcla de lo que ya es tradición, ¿no? Es una mezcla de dos tradiciones. Dime, perdón, Héctor. No, perdón. Es que creo que a todo lo que van diciendo les puedo dar un contexto, me atrevo a decir, antropológico-geográfico, porque es un tema muy, muy importante de lo que estudiamos nosotros en Candelilla. Es decir, ¿por qué México es tan diverso hablando de tradiciones? La respuesta está en su geografía. Exacto. La extensión, ¿no? Mira, es un país de 2 millones de kilómetros. Hoy día, hoy, siglo XXI, ¿no? Todavía es complicado moverse en este país. Todavía es complicado. ¿Cómo era de complicado moverse en México hace 1000 años? ¿Cómo era de complicado hace 500 años? ¿Cómo fue de complicado en la época de Maximiliano moverse por todo el país? O sea, eres el emperador, visita todo tu país. Uy, permíteme, ¿no? O sea, a lo mejor en 6 años recorro un poquito del norte, ¿no? O sea, piensa en que somos una extensión gigante. El 70% de México son montañas. 70%. ¿Qué pasa cuando tenemos una región montañosa, geográficamente hablando? Que tenemos diferentes altitudes. Sí lo sé, pero dime tú. Los climas están determinados en un lugar como México no por su distancia al Ecuador o a los polos, sino por su altitud. Entonces, como bien lo decía Humboldt, porque él fue un gran observador de este fenómeno, hay una sarta de microclimas en las regiones de México que van a conformar culturas particulares. Entonces, fíjense lo que digo a veces en el espacio Candelilla, no podemos hablar de cocina mexicana tradicional, retomando el tema, hasta los años 40 de México, porque antes de esta época somos cocinas de México. Somos regiones que han estado geográficamente aisladas lo suficientemente que han desarrollado sus propias interpretaciones culinarias, porque no han tenido el chance de convivir con otras culturas. ¿Por qué razón Europa y Oriente Medio tuvieron ese desarrollo tecnológico y ese desarrollo cultural junto con Asia Próxima? ¿Por qué? Muy simple. Olvídense de las otras respuestas. ¿Cuántas montañas hay a diferencia de México? O sea, pues es un territorio con cordilleras muy, muy específicas. Sí, sí, pero dime tú. Normal, entonces, que en un país como México tengamos esta megadiversidad. Y por supuesto, la comida
el mejor ejemplo que tengo rápidamente es, si ustedes van de México, de la Ciudad de México a Veracruz, puerto de Veracruz, van a pasar al menos por 12 microclimas diferentes, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo esa altitud juega. No sé si tengan recuerdos de este tramo. Por ejemplo, cuando yo voy de Puebla, ¿no? En las orillas, que es Ciudad Cerdán, o sea, si yo voy en esta zona, es medio semidesértica, medio esteparia, como que es la zona favorita de las pitahayas, por ejemplo. Y luego de ahí empiezo a bajar Cumbres de Maltrata y de repente en 25 minutos estoy en Ciudad Mendoza, muy cerquita de Orizaba, y ya estoy en otro planeta. Con frío. Ya es otro planeta, es un clima de una niebla densísima, con una vegetación, una humedad de locos, que tú dejas sal durante un día afuera y ya se hizo piedra. O sea, es otro clima y por lo tanto las tradiciones van a ser completamente diferentes. La tortilla de Ciudad de Mendoza es una tortilla de maíz blanco, de tierra caliente. Subes a Ciudad Cerdán y es una tortilla de maíz rojo, de maíz de estepa, ¿no? Entonces, agregando un poco a esto, la geografía determina la cultura y la cultura las tradiciones. Entonces, Totalmente. Exactamente. la magia de nuestro mundo, porque la globalización no es una cosa a los 90, por Dios santo, la magia de nuestro mundo es ese intercambio cultural que ha sucedido de todos los pueblos, esa mezcolanza de todos, porque eso ha hecho la maravilla que tenemos el día de hoy. Qué fantástico que ha sucedido así. Y entonces yo estoy muy feliz de que los holandeses se hayan perdido pirateando ahí en el sureste, pues dejaron sus cosas, ¿no? Y qué bueno que los libaneses llegaron a poner sus fábricas también por allá, porque trajeron sus kibis y sus cosas. Qué bueno, porque ese intercambio va haciendo culturas mucho más ricas. El mestizaje va a ser siempre más rico. Oye, Héctor, me has volado la cabeza con todo lo que me estás diciendo. Súper interesante. Pero una pregunta, ¿qué tan importante es la preservación de las tradiciones en México? O sea, ¿qué tan importante es que de verdad preservemos todas esas tradiciones que tenemos en toda esa extensión del país? Mira, hay una respuesta que me gusta mucho ofrecer, digo, la pongo en la mesa. ¿Ah? La respuesta que me gusta dar es, la cultura de México no está muerta en lo mínimo, es una cultura viviente. ¿Qué es esto? Que mientras seguimos ustedes y yo hablando, la gastronomía está evolucionando en este país. O sea, en este mismo segundo. En este mismo segundo hay una abuela que está haciendo unas doraditas con manteca, pero ahora en vez de ponerle salsa, le puso, qué sé yo, había a lo mejor tamarindo y se lo puso, porque pues hay que comer. O sea, al minuto que estamos hablando, este país está generando tradiciones. Y al minuto que estamos hablando, este país va perdiendo tradiciones. Entonces, no sé lo que ustedes piensen, lo pongo en la mesa, pero a mí, Héctor, que amo este país, esta cultura y que me dedico a la gastronomía mexicana, me parece ocioso, así lo digo, me parece ocioso decir, es que el chile en nogada tradicional es este, lo demás no sirve. Se me hace ocioso, porque es que no entienden que esto está vivo. O sea, avanza, sigue, continúa, se involucra, se mezcla, se desmezcla. Yo no puedo defender, yo no soy defensor de una tradición. Yo soy más bien defensor de nuestro derecho a hacer tradiciones. Ya. Buenísimo. Oye, Héctor. Oye, perdón, pues como siempre, yo creo que los aplausos de hoy se los lleva Héctor. De verdad que sí. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido una conversación deliciosa, de verdad. Completamente. Y nutritiva, que es lo que buscamos en la camotiza. Llevamos 3 programas y es la primera vez que veo a esos 2 señores así como que prestando atención, serios, callados. De verdad, te agradezco infinitamente que estés con nosotros. El tema de la tradición se extendería muchísimo. Nos darían para 2, 3, 4, 5 programas más. Y tu conocimiento nos daría para
100 más. Al contrario, Gracias. quiero terminar el programa de hoy con las conclusiones de los chefs, la importancia de la tradición, que creo que es fundamental para todo el territorio de este país. Y bueno, Héctor, te seguiremos en redes sociales, te seguiremos en Candelilla 16, veremos todas las ofertas gastronómicas que vas a proponer en los próximos 3, 6, 9 meses, 12 meses de esto que nos queda de año. Y de verdad nada más que agradecerte por estar con nosotros, por estar camote el día de hoy con estos grandes de la cocina. De verdad, muchísimas gracias. Para despedirnos, chef, ¿quisieran decir algo, por favor? Bueno, yo realmente disfruté mucho la plática de hoy, como todas las camotizas que hemos tenido en este programa. Lo que realmente me apasiona, o más bien lo que realmente disfruto, es poder hablar de temas que me apasionan, así en ese orden. Entonces, cuando de repente encuentro a la gente con la que puedo platicar de estos temas, puedo gozarlos, podemos expresar sin formas pretenciosas lo que pensamos, lo que sabemos, sea mucho o poco, y siempre con esas ganas de cada uno, porque todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan, sabemos un poco, ¿no? Sabemos por lo menos un poco, o mucho, pero aquí lo importante es las ganas o el apetito que tengas de aprender de quien escuchas. Entonces, el hecho de tener estas conversaciones, de que todos, aunque sabemos un poquito, querramos aprender lo que sabe, lo poquito, mucho que sabe el otro que está hablando, creo que es maravilloso. Y con respecto al tema, pues bueno, definitivamente son dos cosas muy importantes que yo puedo capturar o sintetizar de toda esta conversación, que podríamos dedicarle una versión de la camotiza a las tradiciones, de verdad. Entonces, creo que tenemos que buscar lo que nos guste, capturar lo que nos guste de las tradiciones que definitivamente, de las tradiciones que ya existen, ¿sí? Porque al final es conocimiento, es cultura, son aprendizajes. Lo que yo pueda aprovechar de las tradiciones que tiene mi abuela, de las tradiciones que tiene las señoras cocineras totonacas, en fin, de las señoras que me he encontrado aquí, las personas que me he encontrado, los cocineros que me he encontrado aquí en Mérida ahora, que yo estoy maravillado con la cocina yucateca. Para mí ha sido como llegar a un nuevo mundo. Todas esas tradiciones de hace muchos años, todo lo que yo pueda capturar y aprender es muy bueno para mí y para la gente que yo se los pueda después transmitir. Entonces, tenemos que buscar, pues, no preservar, no por el hecho de lo que mencionábamos hace rato, que se esté acabando las tradiciones, sino tomarlas por gusto, por pasión y por amor a la cultura y justamente lo que dices, con todo eso, con lo que hacemos, con nuestros conocimientos y mezclado de eso que estamos aprendiendo, tener el derecho de hacer nuevas tradiciones. Muchísimas gracias, Cristian, Héctor, Sergio, por la plática de esta noche. Cristian, ya para terminar. Para terminar, Sergio, Héctor, realmente quiero decirte que eres un mexicano admirable. Eres, ahora que te conozco y te escucho, realmente, pues, es de los mexicanos que vale la pena conocer su trabajo y vale conocerlo a él como persona y como profesional. Gracias por todo esto que nos diste. Haz de cuenta que es información que hace que se despierte las ganas de seguir conociendo y las ganas de seguir aprendiendo de gente tan admirable como tú lo eres. Por supuesto, anoté esto: sin tradición no hay evolución, ¿no? Como tantas veces lo dicen, y hay que conocer primero las tradiciones para que después podamos hacer evoluciones.
Un gusto compartir de nuevo con ustedes, Sergio, Willy y Héctor. Te voy a pedir, por favor, que te comprometas a estar en algún otro programa de La Camotiza, que nos sigas dando y compartiendo tu expertise, porque sin duda nos vas a, con toda la información que tienes, con todo tu conocimiento, nos vas a ayudar a ser mejores personas y mejores cocineros. Gracias a ustedes. Héctor, nada más para terminar, nos queda un minuto de programa. Por favor, repítenos tus redes sociales, tuyas Claro. y de Candelilla. Claro, con mucho gusto. Mira, Candelilla lo vamos a encontrar en internet como www.candelilla16.mx y en Instagram como @candelillamx y en Facebook como Candelilla. Perfecto. ¿Y a Héctor Gil cómo lo vamos a encontrar en Instagram? En Instagram Héctor Gil Mejía. Perfecto. Con... Perfecto. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos mis compañeros, Cristian, Willy y a nuestro invitado Héctor Gil por ser parte de este programa. Recuerden que yo soy Sergio Novelo. Nos vemos la próxima semana con otro programa más. Recuerden que voy atrás, que ando camote. Esto fue La Camotiza. Así que, chau, chau. Bye.